Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de la radio, la televisión, redes sociales, le envío un saludo muy especial. La palabra de Dios de este domingo está centralizada en dos elementos fundamentales: el banquete de la sabiduría y el banquete de la Eucaristía. Durante estos domingos hemos meditado a profundidad el pan de la Eucaristía. Y Jesucristo sigue con esa misma catequesis, que es el pan verdadero. El que come de este pan no morirá para siempre. Y dentro de ese marco hemos escuchado el libro de los Proverbios, San Pablo a los Efesios y el Evangelio de San Juan. En la primera lectura nos habla de la sabiduría. Había un gran santo al principio de la iglesia que le llamaba Doña Sabiduría, y tenía un concepto de la sabiduría a nivel femenino, la sabiduría. Porque la sabiduría es fina, es delicada, hay que tener experiencia, hay que tener medida para hablar y ejecutar en la vida. Pero la sabiduría no se adquiere a través de las ciencias. Las ciencias se adquiere el conocimiento intelectual o científico. La sabiduría la ofrecen los años, la experiencia vivida, los desafíos presentados y cómo ha sido capaz de enfrentarlo con valentía y superar. Por eso hay una frase muy bonita de un gran intelectual que decía que la sociedad de hoy necesita de gente que tengan cana, que hayan vivido fracasos, logros y que hayan salido bien. Pero eso lo adquieren los años vividos. Por eso dice la palabra de Dios: la sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, indicando que la sabiduría es una fortaleza que Dios
nos la regala. Hermosamente, San Agustín, ese gran santo medieval, hablaba de varias sabidurías. Él colocaba como primera sabiduría la sabiduría humana, que es aquella que se adquiere con los libros, las habilidades, los experimentos de la vida. Pero también nos hablaba de la sabiduría divina, que es la sabiduría que nos ofrece Dios. Y esa sabiduría divina está acompañada de la fortaleza del Espíritu. Por eso los clásicos nos hablan mucho de la fortaleza de la vida interior, principalmente del alma. Fortalecer el alma es fortalecer esa sabiduría que viene de Dios. Generalmente, una persona que tiene sabiduría es paciente, es humilde, tiene medida, no toma decisiones a la ligera, sino que la reflexiona, ve todas las aristas que pueden causar una decisión en la vida. ¿Cuántas decisiones se han tomado en el mundo y han destruido miles de personas? En una ocasión le preguntaron a un general en una batalla. Van un grupo de soldados y le dicen: ¿qué hacemos frente al enemigo que nos está rodeando? ¿Actuamos rápido o esperemos que usted nos dé orden? Y él le dijo: ustedes están para recibir orden, que es parte de la disciplina de un militar. Y ahí mismo le dijo: pero también yo tengo que recibir orden. Y uno le preguntó: ¿cuál orden? El orden de la sabiduría. Tengo que actuar con la sabiduría, porque la guerra y la batalla es como un juego de ajedrez, que hay que pensar para mover una pieza. Así son aquellos y aquellas que actúan en la vida. Actuar siempre con medida, con sensatez, con juicio claro en la vida. Pero hay muchas personas que lo traiciona, ¿qué? Su temperamento, su orgullo, su grandeza, su ego. Nunca la sabiduría se puede mezclar con el ego.
Nunca la sabiduría se puede mezclar con el orgullo, la prepotencia de la persona. ¿Por qué? Porque el orgullo, la prepotencia, van actuando los sentidos, mientras en la sabiduría va actuando el cálculo humano, pero con la ayuda suprema de Dios. Dios ayuda, y por eso doña sabiduría la tenemos que utilizar con mucha frecuencia. Pero la sabiduría no es como un relámpago. La sabiduría no es como un avión rápido, sino la sabiduría es tranquila, pensante, se utiliza mucho el discernimiento, inclusive hasta la consulta para actuar correctamente. Hay muchas personas que se llevan de la parte emotiva, de las emociones. ¿Por qué se llevan mucho de las emociones? Porque su inteligencia emocional está totalmente en el suelo. Y lo peor en la vida es colocar una persona que tiene bastante inteligencia humana, pero su inteligencia emocional está en el suelo, porque se deja dominar, cubrir su manto, su corazón, su mentalidad, su lengua de la inteligencia baja a nivel emocional. Es decir, que hay muchas personas que no tienen inteligencia emocional. Y cuando no hay inteligencia emocional, no va actuando la sabiduría, porque va actuando tu yo, va colocando careta y escudo y cuidado en tu persona, y no actúa con sensatez. Hay personas que se ponen rabiosos, que se ponen incómodos cuando quizá tocan o hablan de X persona. Si en la vida tú no has actuado incorrecto, tú has actuado con rectitud, que tu historia moral ha sido una gran brillantez, ¿por qué hay que tener miedo? ¿Por qué hay que defenderse tanto? Si tu testimonio convence. Pero cuando el testimonio no convence, tú vives una vida de cuestionamiento, una vida con miedo, una vida de estrés, una vida que no puede dormir bien en la noche porque tiene miedo, tiene que tener gente que te acompañe. Y una persona así tiene que pedir la sabiduría de Dios para que le dé paz, tranquilidad interior. Por eso no basta la inteligencia humana. No basta inclusive ser un gestor bueno, porque cuando tenga que sufrir dificultades, se olvida
de la sabiduría. Y hoy el Señor nos dice eso: coman de mi pan, beban el vino que he mezclado. Hablando de ese banquete que es la sabiduría. Y el único que es capaz de regalarnos ese banquete de la sabiduría se llama Jesucristo. Y aquí hoy lo contemplamos en el Evangelio de San Juan. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Esta frase conmovió a los judíos. Ahora no se produce, como el domingo pasado, crítica, sino ellos se ponen a discutir entre ellos, hablar, dialogar entre ellos. Pero hay una disputa entre ellos. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí hay un concepto de la religión de los judíos, porque los judíos tenían un concepto sobre la persona, que la persona no se podía comer su propia carne. ¿Por qué? Porque lo consideraran un ser grande. Y por eso, para los judíos, el concepto del cementerio y el concepto de la muerte tienen una gran profundidad. Ellos respetan mucho la carne de la persona. Es un concepto clásico desde Platón, desde Aristóteles. Por ejemplo, el mismo Platón decía que el cuerpo prohíbe la felicidad del alma. Es decir, que el concepto que ellos tenían de cuerpo era un concepto de respeto al cuerpo. Y cómo este hombre viene a decirnos a nosotros que Él nos va a dar su cuerpo, que nosotros vamos a comer carne de hombre, carne de nuestra persona. Estaba totalmente prohibido en la mentalidad judía. Y estaba también prohibido beber la sangre de los animales, porque en la mentalidad judía la sangre quiere decir vida, quiere decir vida. Y la carne, ellos la secaban, la carne de los animales, la secaban muy seca. Y de ahí que vienen todas las tradiciones nuestras que colocan la carne afuera, la ponen en un lugar para secar la carne. Porque la sangre para los judíos estaba totalmente prohibido comer animal con sangre.
porque la sangre quiere decir vida. Por eso, cuando ellos mataban a un cordero pascual, la sangre era derramada y la tiraban en la puerta de la casa, simbolizando la vida de ese hogar, la vida de esa familia. El concepto de cuerpo y de sangre era sagrado, principalmente el cuerpo humano era sagrado para los judíos. Y de aquí es que comienza esta discusión. Lo que Cristo quiere decirle a ellos, quiere plantearle a ellos, que el pan de la vida, que es la sangre verdadera, que Él es Dios encarnado. Y ellos no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías. Y por eso comienzan a cuestionar entre ellos. Entonces Jesús les dijo: en verdad le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Relacionen que la sangre era signo de vida, que el cuerpo era signo de fortaleza del hombre, que ellos respetaban la carne humana. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y ahí menciona la vinculación con el Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces Jesucristo aquí se está declarando como el enviado especial, que Él es que va a dar el verdadero pan, que Él se da derramado en la cruz, su sangre se da derramado en la cruz, su cuerpo será sepultado para ser un cuerpo sagrado, y su sangre en la cruz se da derramada. Por eso, para entender la Eucaristía, la tenemos que entender como el pan partido. Porque a Cristo en la cruz le cortaron los brazos, le cortaron la pierna, le cortaron toda la parte, lo maltrataron en la cruz. Fue degollado en la cruz como un cordero y derramó su sangre en la cruz, y ahí fue sepultado y resucitó. Y nosotros celebramos ¿qué memoria, qué actualización para actualizar, comer la carne de Cristo y beber su sangre a través de la Eucaristía. De esa Eucaristía que siempre nosotros participamos. La Eucaristía, como le dije el domingo pasado, es signo de unidad, de fraternidad, de amor entre nosotros, de acogida, capacidad de perdonarnos el uno con el otro. Lo que yo no entiendo, si hay esa integridad que Cristo nos da a comer su sangre, a beber su sangre y a comer su cuerpo a través de la Eucaristía, nosotros
para recibir a Cristo, tenemos que tener un corazón puro, un corazón noble. Me decía un gran sacerdote, aunque la iglesia la persigan por causa de Cristo, aunque la iglesia la calumnien por causa de Cristo, aunque nos rechacen ideológicamente, nunca sea capaz de odiar al otro, nunca sea capaz de calumniar al otro, nunca sea capaz de levantarle mentira al otro. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo lo más noble, lo más puro que la humanidad tiene, que es el cuerpo de Cristo. Y el que recibe el cuerpo de Cristo no es capaz de calumniar. Y si lo hace, no tiene sabiduría, ni divina, ni humana, ni sabiduría, como decía San Agustín, que eran tres: sabiduría de la trascendencia. Por eso, comenzando por mí, yo no puedo celebrar una Eucaristía y maltratar al otro. Un esposo o una esposa no puede salir del templo peleando o calumniando a su hermana o maltratando. Estamos en un mundo que lo quieren tomar como una farándula. La quieren tomar con el relajamiento de todo. Todo es un relajo, todo es una chelcha. Y a veces lo que fortalece a la humanidad, ese es el pan único y partido, porque es la unidad y el amor, porque es la fraternidad que el mundo de hoy necesita. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no tenemos que buscar la miel del poder, ni la miel de la grandeza, ni la miel del prestigio. Lo nuestro es lo que dice el Evangelio de hoy: compartir el único pan partido y saborear la sangre derramada por Jesucristo. Aunque eso nos lleve a martirio y a la persecución por Cristo y por el Evangelio. La Eucaristía es signo de unidad y nosotros tenemos que llamar al mundo a la unidad. La Eucaristía es signo de fraternidad, es signo de amor. Y cuando el mundo no es capaz de amarse, no es capaz de comprenderse, principalmente la sociedad de hoy, que vive en constante división, división política, división cultural, división ideológica, división foránea. Jesucristo en la historia, ¿qué es lo que nos ha mantenido el catolicismo con vida? Son los sacramentos, la evangelización, pero principalmente el sacramento de la Eucaristía ha mantenido la iglesia con vida. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Cristo se hace presente en el pan y en el vino. Actualizamos el misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Por eso es un despojo para nuestra vida cuando celebramos la Eucaristía. Despojo de grandeza, despojo de prepotencia, despojo de orgullo humano.
y dejar esa flojera de una inteligencia emocional en el suelo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viven de lo emotivo, que viven de su yo, un hedonismo insoportable en su vida, que viven de la propia estética moral de su vida y no la moral de los demás. Jesucristo nos dejó los mandamientos, y el mandamiento principal, amar a Dios y amar al prójimo. Y eso se entiende en la Eucaristía, el amor a Dios, a ese cuerpo que tú vas a recibir, y el amor al prójimo. Es frustrante para mí, para los fieles, celebrar la Eucaristía con odio, con rencor, teniendo un corazón lleno de calumnia, teniendo un corazón traicionero, teniendo un corazón perverso, teniendo un corazón lleno de ideas corruptas. Hermano y hermana, traten de limpiar su corazón, su conciencia, su interioridad a través de una buena conversión. Y hay un trono que se llama el trono de la reconciliación, que es el sacramento de la confesión. A través del sacerdote, en nombre de Cristo, perdona los pecados. Que Dios le siga fortaleciendo. Amén.